Bueno, más o menos por acá es donde se había cortado el video. Saltó un error acá en Blackboard que no me avisó y ahora vamos a seguir con la diapositiva. Así no cortamos. Uno de los rasgos más distintivos y generalizados de la estética femenina durante el Cinquecento en toda Europa fue la práctica de depilarse o afeitar el cabello en la frente. Esto es característico de lo que habíamos ya visto en lo que es Baja Edad Media durante el periodo gótico, como también conocemos. El objetivo siempre va a ser el mismo, es hacer que la frente parezca un poco más amplia y despejada. La frente alta se asocia directamente con la inteligencia, la nobleza y la pureza aristocrática. Es ideal que el rostro se mantenga despejado completamente, con una atención minuciosa a las cejas y las pestañas, que en muchos casos estas también están depiladas casi por completo, para enfatizar la redondez del rostro y la amplitud de la frente. Un detalle que se puede observar en la Mona Lisa de Da Vinci. El uso de cosméticos y perfumes se va a volver una herramienta esencial en la distinción social, especialmente en las cortes más refinadas. Figuras como Catalina de Médicis, que es florentina y educada bajo lo que es la Roma de Cinquecento, lleva consigo a Francia los refinamientos italianos en el arte de la belleza, incluyendo el uso extensivo de esencias y accesorios perfumados que pronto se van a convertir en una norma de etiqueta cortesana y característico del origen francés. El rostro siempre debía lucir una tez lo más clara posible, uniforme por supuesto, proyectando una imagen de salud y bienestar que contraste con las penurias de las clases bajas. Tengan en cuenta que esto tiene mucho que ver con el tema de la juventud, digamos, a la falta de arrugas, por ejemplo, pero en este momento era una tez clara y sin imperfecciones, lo que se asociaba a la belleza y a la juventud. Esta obsesión por la imagen personal se va a ver potenciada por innovaciones tecnológicas como la invención de espejos de cristal, eh, lo que va a permitir de alguna vez, por primera vez en la historia, a las personas que pudieran ver nitidez y un brillo sin precedentes, fomentando una autoconciencia estética mucho más profunda que durante la Edad Media. Sin embargo, este florecimiento del maquillaje y el tema de afeitarse no estuvo exento de tensiones ideológicas y religiosas. Florencia, Girolamo Savonarola va a lanzar feroces ataques contra lo que se consideraba la corrupción y el lujo desenfrenado de la época, incluyendo el uso de cosméticos, las pinturas que no sean de origen religioso y distintos elementos como perfumes, maquillajes, etcétera. E incluso durante las famosas hogueras de las vanidades, a la población a arrojar al fuego objetos que se considerasen pecaminosos, y entre los que se encontraban espejos, como ya dije, perfumes, otros objetos, etcétera. A pesar de estas reacciones, digamos, conservadoras, el impulso del libre pensamiento y el orgullo por los logros individuales terminaron por imponerse, consolidando el maquillaje como una declaración de sobre el lugar del hombre en el universo. En el ámbito del maquillaje, si vamos a profundizar, se buscaba siempre la armonía con la indumentaria de la siempre opulenta del Cinquecento, que, como sabemos, utilizaban sedas, terciopelos, tintes carísimos como el rojo, o el favorito de la nobleza, el negro, durante este periodo. El uso de colores vibrantes no solo se limitaba a las telas, sino que también se extendía al cabello. Se sabía que las mujeres de alta sociedad usaban postizos y tintes para lograr cabellos rubios o de tonos rojizos o inclusive hasta purpúreos en algunas ocasiones, logrando una visión impactante en las calles y en las ciudades. Cada detalle del rostro, desde el blanco de la piel hasta el leve rosado en las mejillas, formaba parte de una puesta en escena diseñada para complacer y exhibirse frente a los demás. Dicho sea de paso, esto se volvió tan un tema clave de generar una apariencia que Isabel I de Inglaterra
que había sufrido de joven la viruela, que deja unas marcas en la piel, una especie de cicatrices pequeñas, comenzó a cubrirse completo el rostro con un cosmético a base de plomo, como dice acá, para dar esa idea de pálido idealizado o símbolo de pureza, de estatus, esa distancia, esa similitud con la Virgen María de alguna manera. Sin embargo, como ya dije, este maquillaje contenía plomo, que es una sustancia que dañaba la piel, y no solamente eso, sino que podía provocar envenenamiento progresivo. Isabel continuó usándolo durante años y priorizando su imagen de reina inmutable y fuerte, aunque eso terminó afectándole cada vez más a la salud. Por eso es un caso de interés que traemos acá como una histórica. Seguimos. Y para esto vamos a hablar un poquitito también de Isabel de Inglaterra, nacida en septiembre de 1533 y nombrada en honor a su abuela paterna, que se va a convertir en una de las soberanas más trascendentales de la historia británica, pese al turbulento inicio que tuvo en su vida. Era la hija de Enrique VIII y Ana Bolena, su posición fue extremadamente precaria desde la infancia, siendo declarada ilegítima tras la ejecución de su madre y apartada momentáneamente de la línea sucesoria. Sin embargo, gracias a la influencia y la mediación de Catherine Parr, la tercera esposa de su padre, logró reconciliarse con el monarca y ser restituida en el orden sucesorio a través de la tercera ley de sucesión de 1543. Tras los reinados de sus medios hermanos, Eduardo VI y María I, apodada, si quieren saber, Bloody Mary, a raíz de la guerra que generó entre protestantes y católicos, y justamente inspiración para el trago, Isabel ascendió finalmente al trono, inaugurando una era de esplendor conocida como la época isabelina. Su mandato se va a caracterizar por un extraordinario movimiento cultural y artístico, destacando especialmente su ferviente apoyo al desarrollo del teatro, lo que le permitió que autores como William Shakespeare escribieran algunas de sus obras más importantes de la literatura universal bajo su mecenazgo. En el ámbito de la imagen pública, Isabel I comprendió el poder de la indumentaria como una herramienta política de primer orden, elevando elementos como la gorguera y el verdugado, en especial el de tambor, que ya lo mencionamos, a dimensiones casi arquitectónicas, transformando su propio cuerpo en un símbolo de ser invulnerable y de poder frente al Estado. Fue ella quien popularizó el denominado compromiso isabelino, que es una variante estética que consistía en eso de abrir la gorguera para mostrar el escote. Irónicamente, este tipo de cuellos abiertos adelante y cerrados por atrás como una especie de aureola o como si tuviera alas de gasa en la parte de atrás, se conoció como cuello Medici. Resulta profundamente paradójico, más lejos, que Enrique VIII decidiera ejecutar a Ana Bolena bajo el pretexto de no poder darle herederos que perpetuaran la dinastía, cuando fue precisamente la hija de ambos quien se convirtió en una de las monarcas más importantes y exitosas de la historia de Inglaterra. Su legado no solamente se reflejó en la estabilidad política y el crecimiento económico, sino también en el arte del retrato, de cómo se manejó el Estado y en la distancia y el respeto absoluto que infundía en sus súbditos. Seguimos. Y con esta imagen, que ahí, por ejemplo, ese cuello isabelino, ese cuello Medici que estábamos hablando antes, y correctamente la indumentaria de la época, vamos a pasar a hacer una especie de raconto, de resumen de el manierismo para abordar puntualmente el manierismo. Justamente porque involucra un poquitito lo que es la indumentaria del periodo isabelino y la indumentaria que va a abarcar el periodo de Catalina de Médicis, Enrique de Valois.
Recordemos que el manierismo, estábamos trabajando figuras alargadas y antinaturales, composiciones complejas y asimétricas, el uso audaz del color y la luz, una especialidad ilusoria y distorsionada, temáticas cargadas de simbolismo y elitismo intelectual. A partir más o menos de ahí, nosotros veníamos. Recordemos que a principios del Cinquecento y ya avanzado el periodo, vamos a tener la estructura del verdugado, pero va a ser un verdugado mucho más sencillo, va a ser un verdugado de aros, de madera, alambre o ballenas, que daba forma a la falda. Actualmente era uno más tradicional y sencillo, pero a partir de lo que es el manierismo, el verdugado va a tomar ciertas dimensiones. Por ejemplo, el verdugado español, o cónico, también conocido, va a ser rígido, siempre asociado a Catalina de Aragón, esa reina, primera esposa de Enrique Tudor, y también vamos a tener el verdugado francés, el verdugado de tambor, que también va a estar muy asociado con lo que son la corona británica, Isabel I de Inglaterra específicamente, pero también muy asociado con la corte de Valois. En cuanto a los calzones, se dice que Catalina de Medici introdujo el uso de calzones femeninos en la corte francesa para poder montar a caballo a la amazona, o sea, con una pierna de costado y la otra colgando del mismo lado, sin tener un momento indiscreto, decente, y esto conecta perfectamente con el perfil de la mujer en el poder. Catalina de Medici era una verdadera amazona, o sea, amazona, digamos, muy buena jinete, e incluso popularizó entre su séquito, las mujeres que estaban con ella, la acompañaban, llamado se me fue el nombre. Tenía un nombre particular, el grupo volante, pero no me acuerdo en francés cómo era, que se llamaba. Justamente por el tema de que participaban en las escenas de cacería, salir a cabalgar durante las mañanas, pero son actividades casi enteramente masculinas. También tenemos que agregar el cuerpo que se vio alargado. Nosotros habíamos hablado de un talle relativamente a la cintura, un poquitito más del 480. El 580 empieza a bajar el talle y acá baja casi por completo, acompañando el verdugado de alguna manera, gracias al cuerpo o cotilla rígido, que era un precursor del corset con el objetivo, ya lo había dicho igual en el 580, de aplanar el busto, llevarlo hacia arriba y aparte tenía unas varillas geométricas que ajustaban el talle, lo reducían de alguna manera para acompañar esta figura de reloj de arena, que fue cada vez más enmarcado. Dicho sea de paso, les voy a contar una anécdota, ya hablé mucho de Catalina de Medici, pero no sabemos todavía quién es, porque no se los conté. Catalina de Médicis no tiene un origen noble, su origen se remonta a la familia Medici, que ya habíamos hablado al principio, pero gracias a negociaciones con el Papa, terminó contrayendo matrimonio con el segundo hijo de Francisco I, del que habíamos contado que era la competencia de Enrique VIII. Este también se llamaba Enrique, pero es Enrique de Valois. Y esta unión se celebró en 1533 bajo los auspicios del Papa Clemente VII. Y nació como un matrimonio de interés político que pronto se transformó en un tortuoso triángulo amoroso que definió la corte francesa durante décadas. Aunque Catalina era una adolescente italiana, por ahí con rasgos un poco endurecidos para lo que era el estereotipo de belleza francés, no podría decirse que sea fea del todo, pero ella sí se enamoró profundamente de su esposo, aunque en realidad le correspondió emocionalmente, porque estaba perdidamente enamorado y entregado a la devoción de una duquesa
viuda llamada Diana de Portois. Según otras fuentes es Diana de Poitiers. Depende de la pronunciación, yo la verdad no me acuerdo bien cómo era la pronunciación. Esta muchacha, esta viuda, que le llevaba varios años de edad, no era solamente la amante oficial del rey, sino que era una figura de poder que relegó a la legitimidad entre las sombras durante 25 años, ejerciendo una influencia tal que actuaba como la verdadera primera dama del reino. La posición de Catalina fue inicialmente bastante precaria debido a su aparente esterilidad, lo que la expuso a la humillación pública, mientras que Enrique engendraba descendencia con otras cortesanas. Desesperada frente a esta situación, la reina recurrió a curanderos, magos y boticanos, logrando, finalmente, concebir a su primer hijo, Francisco, 10 años después de su boda, seguido de otros 9 vástagos. Durante este periodo, Catalina tuvo que soportar la omnipresencia de Diana, quien incluso imponía su presencia en el hecho conyugal, obligando a la florentina a desarrollar una faceta de extrema reserva, prudencia y sutil arte del disimulo para sobrevivir en este ambiente hostil. A pesar de su situación, Catalina no fue una figura muy pasiva, aprendió a usar la intriga para enfrentarse a los nobles entre sí y mantener la autoridad de su marido, participando discretamente en la política interior y exterior marcada por las guerras contra España. Mientras tanto, Poitiers disfrutaba de los favores del monarca y era retratada por los pintores consolidando su imagen de belleza y asimismo también de poder. Este equilibrio de este sistema se rompió trágicamente en 1559 cuando el rey Enrique II murió tras un accidente en un torneo. Con la desaparición de su protector, Diego quedó vulnerable ante la reina madre, quien actuó con rapidez exigiendo la devolución de las joyas reales y apartándola definitivamente de la corte. Y este desenlace va a marcar el fin de la humillación de Catalina de Médicis y el comienzo de una etapa como la poderosa y temida regente de Francia, de la cual inclusive se dice que estuvo detrás de San Bartolomé, en la que casó a una de sus hijas con un, digamos, no voy a contar la anécdota completa, pero digamos que era el primer hombre protestante de toda la línea en cuanto a importancia, atrayendo a muchos protestantes a Francia y realizando una matanza poco después de la boda, en la cual redujo la cantidad de protestantes de una manera inmensa, y así enemigos políticos. ¿Por qué cuento esto? Porque una de las maneras, yo siempre digo que la indumentaria también está unida un poco a la historia, de cuando un rey asumía el trono, era mandar a hacer los monogramas. Un monograma, ¿qué quiere decir? Se hacían en joyas o se bordaba las iniciales del rey y la reina entrelazadas. Pero Enrique II lo que hizo de Valois, hay que aclararlo, lo que fue entrelazar la H de su nombre, de Enrique, y la D de Diana, por Diana de Poitiers, no la C de Catalina, que debería haber sido así. Y esta era una declaración política de alianza o adulterio exhibida de manera pública y fue una de las peores humillaciones que se le hicieron a Catalina de Medici, o sea, lo supo todo el mundo. Seguimos. Cuellos. Vamos a hablar un poquitito más adelante de los cuellos. Recuerden que nosotros veníamos de la moda femenina del Cinquecento con el cuello cuadrado, que ya de a poco se estaba cubriendo con la chemise o la camisa que iba creciendo hacia arriba, dejando ese pequeño cuello de lechuguilla que habíamos visto, ¿se acuerdan? Siempre todo esto va estar por perlas, bordados en oro, etcétera y demás. Pero ¿qué pasa con respecto a los cuellos? Llegar a esa parte antes de seguir con lo otro. Acá estamos.
Pero ¿qué pasa con este tema de los cuellos? Comienza al principio de 1560 con ese cuello de lechuguilla, ese cuello eh, cortito, delicado, pequeño, como un agregado a la que generaba un pequeño volumen alrededor del rostro y alrededor de los puños. Poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en un cuello totalmente independiente y almidonado, conocido como gorguera, que se aparece a partir de 1570 como unos cuellos donde no solamente se calculaba como si fuera un rectángulo con dos tiritas que se ajustaban al cuello, sino que también se almidonaban y se planchaban con pinzas calientes para generar ese ahuecado más extremo que obviamente también tenía su compañía, los puños. Para 1580 y 1590 la cosa se parecía que se había salido un poco de control con el tema de los cuellos, no solo apareciendo el famoso cuello Medici, que les decía que estaba gigante para dejar el escote cuadrado a la vista, que también lo vimos con Isabel I de Inglaterra, sino que también aparece la rueda de molino, así se llama este tipo de cuello. Fíjense en la chica que está abajo, especialmente se popularizó mucho en los Países Bajos, que son cuellos extremadamente exagerados, grandes, como piezas, digamos, piezas totalmente aparte, que se colocaban, no solamente que aparte demostraban un aire de altivez aristocrática, sino que también demostraban que no podían hacer alguna otra actividad, que siempre iban a tener sirvientes para hacer sus actividades, porque era muy difícil movilizar. No era algo muy cómodo que digamos. Bueno, les decía, entre otras cosas, la indumentaria masculina durante el mañanismo va a abandonar las líneas sencillas para adoptar una silueta artificial y teatral que enfatizaba en el torso, perdón, y la anchura de los hombros. En este caso, ya no solamente vamos a buscar que sea ancho de hombros, sino que va a aparecer una especie de volumen o protuberancia a la altura de la barriga, conocida como panza de ganso. Y esto se lograba a partir del acolchonado o entretelado con crines de caballo o borra de lana o algodón, proyectándose no solamente los hombros y el pecho, sino que ahora también esta protuberancia a la altura de la panza. Esta silueta no solamente servía para ostentar riqueza a través de la cantidad de relleno y la calidad de la seda exterior, por supuesto, sino que obligaba al caballero a mantener una postura erguida y casi hierática, que los historiadores asocian con la etiqueta cortesana estrecha. El jubón solía estar ricamente decorado con la técnica de acuchillado, cortes que ya habíamos hablado, que se hacían para que se vea la camisa del interior o a veces la forrería. Y en la parte inferior los hombres vestían los gregüescos, que también se llamaban calzones de calabazo, paso, se los muestro, ahí lo tienen, se ven bien, o pantalones de puente, que eran unas prendas cortas, extremadamente abultadas, que llegaban hasta la mitad del muslo. Estos calzones se sujetaban al jubón mediante cintas y ojalillos y presentaban un volumen monumental conseguido a base de capas de forro y rellenos. Una innovatoria, como ya habíamos visto, fue la bragueta, que va a demostrar, va a ser un símbolo de virilidad y vigor del linaje noble. Y aparte, para utilizaban las calzas o medias tejidas que permitían ese ajuste para mostrar bien las pantorrillas, que era un atributo masculino muy valorado en la época. Además, como prenda de abrigo se solía usar el ferro o capa corta, como digamos un pariente lejano ya de nuestra vieja clámide, que se colocaba sobre los hombros y a menudo se llevaba de forma ladeada para añadir un aire de descuido estudiado o de elegancia militar. Estas capas se confeccionaban con terciopelos oscuros,
a menudo ribeteados con pieles finas, como la marta sibelina o zorro, y su uso estaba estrictamente regulado por las leyes suntuarias que reservaban las mejores pieles para la clase alta aristocrática y la familia real. Y con esto ahora sí terminamos nuevamente y nos veremos la siguiente clase.